¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a los videos de iCross. Muchísimas gracias a todas las personitas nuevas que se están suscribiendo al canal. Ojalá también puedan disfrutar de este contenido que son las narraciones de la novela. En esta oportunidad vamos por el capítulo nos vamos por la parte número 6 del volumen número 13, ya casi llegando al final de este volumen. Espero que lo disfruten. La risa malvada y paranoica del Catman se esparcía por todas las esquinas del lugar. Carcajadas que se derramaban de su boca como si estuviese rota. Sus hombros y sus brazos se sacudían hacia arriba y hacia abajo. Su cuerpo se doblaba como si tuviera un ataque y su cola, que estaba cortada hasta la mitad, se sacudía detrás de él. Entonces gritó: «Esto no se ha acabado. Solo es el principio. Este lugar es muy especial. Todo está conectado a través de la gran catarata. ¿Sabes? Para el calabozo, esto es como si fuera un solo piso, que está recibiendo grandes cantidades de daño». Ryu se quedó estática mientras las palabras del Catman atravesaban su cabeza. Entonces todo tuvo sentido en la mente de ella. Nuevamente explosiones se dieron, el piso 25 temblaba y Ryu perdió por primera vez la calma. Empezó a gritarle que se detuviera de inmediato. El que provocara todo esto era Tark en el piso 25, el hombre lobo que corría por el calabozo tirando las bolas explosivas por todos lados y con espadas mágicas hacía que el calabozo empezara a hervir con daños masivos, explosiones y fuego inquebrantable. El estallido llegó a los oídos de todos los aventureros entre los dos pisos abajo y uno de arriba. Las paredes y los monstruos, los calabozos, todo se derretía en una gran explosión que Tark convocó con sus ítems. Entonces las bases del piso 25 empezaron a ceder y de repente todo empezó a derrumbarse. Welf y el resto del team empezaron a correr desesperados para evitar ser arrastrados. Entonces la gran catarata empezó a escupir grandes cantidades de escombro y cadáveres de monstruos, rugiendo en una gran masa de carne. Pero ahí no se acababan las cosas. Las explosiones continuaron una tras otra. El calabozo no soportó más y se lamentó. Un crujido resonó, era más bien como un grito de dolor, muy diferente a cualquier otro sonido del nacimiento de un monstruo, incluso de uno irregular. Ryu empezó a gritar: «Todo es como esa vez, todo otra vez, no, Alice». Bell tenía sus sentidos en máxima alerta, apenas logrando mantener su posición frente al chillido del calabozo. Vio entonces a Ryu en la situación más lamentable que pudo haber visto desde que la conoce. Derrotada, su delgado cuerpo se derrumbó y se apresuró a tirarse en el piso. Estaba llamando por el nombre en pánico mientras su rostro se volvía blanco y azul. Y en un pequeño momento me volteó a mirar y empezó a gritar: «Bella, vete, corre, huye lejos de aquí. No importa si me tienes que dejar». El Catman levantó entonces su brazo cortado en un ataque de histeria, riéndose, pero también temblando del miedo. En aquella improvisada sala apuntó al techo y, a pesar de que también su cuerpo palidecía, dijo: «Ambos estamos atrapados en la desesperación. Muéstrate», gritó como si estuviera sacando su mejor carta a su carta de triunfo. Cassandra pudo sentir que su profecía estaba cumpliéndose en ese mismo instante. Todo empezó a tomar forma. Aquellas partes que no podía entender tomaron en su cabeza con una gran fuerza, destrozándola en el piso. Tomó su cabeza con sus dos manos mientras el resto del team la miraba. Salió de su boca una parte de su profecía y dijo: «Una gran calamidad se acerca». Una fisura entonces se extendió por toda la caverna del piso 27. Era una fisura larga y ancha, profunda, corriendo verticalmente frente a la gran catarata. Lo primero que surgió de la fisura fue líquido. El suero púrpura fue expulsado como sangre. Vapor se elevaba de él. El agua color turquesa se oscureció como si hubiera ensuciado con fango de una cloaca. La grieta se ensanchó y, dispersando fragmentos de cristal, como si el calabozo estuviera abriendo su propio útero. Finalmente un ojo escarlata brilló desde las profundidades de la fisura.
La desesperación dejó escapar su primer grito. Los aventureros avariciosos de la recompensa por tempestad empezaron a temblar del miedo. Boris, casi con los pantalones mojados, era como la primera vez que escuchara tan aterrador sonido. Mari, en las profundidades del agua, se tomaba a sí misma en sus brazos. El grito de su madre, el lamento de su madre calabozo, era tan temible y terrible que se acurrucó en el fondo del agua, casi como un pequeño feto. Mari pudo recordarlo. Hace 5 años esto había ocurrido una vez. Este era el segundo lamento que había podido escuchar de su madre. Lo único que la dejó moverse en el estallido del miedo que corría por todo su cuerpo fue el recordar a los senos y a aquel chico, aquel héroe albino, Bel, quien para ella ya era como su preciada familia. Así que, derrotando el miedo, abriendo los ojos, empezó a moverse. Desde la gran fisura en la pared surgió entonces la gran calamidad. Un monstruo que extrañamente no rugió ante la inminente batalla. Era como si supiera que el poder no se manifiesta con rugidos y palabras, sino con acciones. Apenas su gran cola se movía en el agua, mientras la gran luz carmesí se encendía en lo profundo de sus cavidades oculares. No se podía distinguir su figura del todo, y en tan solo un movimiento, cuando flexionó sus piernas, desapareció. Un remolino de velocidad abrumadora en tan solo unos segundos aplastó las cabezas de varios aventureros. La sangre fresca marcada en sus garras, pisoteando los cadáveres, se podía distinguir de esta enorme sombra que se cernía en el laberinto. En tan solo segundos el calabozo se llenó de gritos, gritos de agonía, gritos de auxilio, mientras la sangre salpicaba y se mezclaba con muchos riachuelos que habían en este lugar. Brazos, piernas, y no eran más que desechos de carne, tasajeados, desgarrados, estripados. Más de 50 aventureros habían sido ya masacrados. En el sofocante aullido del calabozo, la gran calamidad empezó su banquete de carne. Los ríos ya se habían cambiado de color, el rojo diluido en muchas fuentes de agua se esparcía por todos los sitios. Muchos monstruos se regocijaban en la increíble cena que su madre, el calabozo, había servido para ellos. Bebían sangre, devoraban los cuerpos, los restos de los cuerpos, incluso los que lograban escapar a duras penas del azote del calabozo eran destrozados por los colmillos y garras de los monstruos en una vista miserable. Los aventureros de aquel día se convirtieron en el gran banquete de lujo para todos los monstruos. Lily y el resto del grupo estaban parados en el acantilado, en la desembocadura de la cascada, cerca del pasillo que conducía al piso 26, y se observaron la escena mientras el agua que caía retumbaba en sus oídos. Acababan de salir de la caverna. La gran catarata se había vuelto roja, un rojo tenue y fugaz. La cascada, que estaba conectada directamente a los canales dentro del laberinto, estaba escupiendo un río de sangre, producto del festín de los monstruos. El color turquesa del estanque de inmersión del mes 27 no era más que un débil recuerdo. Agitándose en el agua muy abajo, que para Lily y los demás parecían como puntos negros, eran las piernas y brazos desmembrados de los cadáveres medio devorados. Los lamentables fragmentos de armas y aventureros flotaban y se hundían en el nivel más bajo del paraíso acuático. Este era el banquete de la calamidad. El calabozo no dijo nada, simplemente aceptó la sangre que volaba sobre sus paredes y, como si fuera el curso correcto de los eventos, los cristales que antes brillaban con un color azul ahora estaban manchados de sangre, transformando la fantástica escena que asombró al equipo de Bel en una imagen del infierno. El calabozo sabía cómo debía terminar con esto. Nadie debía salir con vida. Jura, temblando, riéndose, en un momento desesperado, paranoia, vio a Bel desconcertado. Entonces dijo: ¿así que todavía no lo has resuelto, pies de conejo? A pesar de que tu amiga está desmoronada, perturbada, prácticamente está muerta, ¿no lo has descubierto? He invocado aquí al monstruo que mató a la familia Astrea. Bel se quedó boquiabierto, en shock, mientras las palabras de Jura resonaban en toda la habitación del piso 27.
Una señal palpitaba en el fondo de su mente. Lo que estaba escuchando ahora estaba relacionado con la historia de Ryu, la que le había contado en el piso número 18. Hace 5 años la familia Ruda y la familia Astia habían entrado en una gran batalla, y al igual que el día de hoy, habían recolectado una gran cantidad de Kaenseki. Planearon atraer a Ryu y a la familia Astia a ese lugar y enterrarlas vivas, pero no pudieron hacerlo. De hecho, terminaron huyendo a la familia Ruda. El miedo y la ira se levantaron en los ojos de aquel Catman, que estaba entre sonriente, entre palidoso, mientras recordaba aquel día. Sin embargo, de repente, en sus emociones se enfriaron y una sonrisa inquietante curvó sus labios. Entonces, algo que no pasaba, algo que no esperábamos, llegó. El calabozo se lamentó, y en ese instante, nuestro Salvador llegó. Un monstruo surgió de los abismos del calabozo. Cuando se produce un daño excesivo, provoca un instinto de autoprotección en el calabozo. El lamento del calabozo fue tan terrible que las oraciones del momento que estaba alzando Urano le llegaron a su cocoro, que la calamidad nuevamente se estaba extendiendo en las profundidades de Horario. El daño en el calabozo con su gran poder era algo que pasaba como inadvertido. Incluso muchas veces simplemente se reparaba y se regeneraba. Pero si el comportamiento destructivo de aquellos pequeños hijos de los dioses que entraban en las fauces del calabozo fuera tan excesivo que la regeneración de aquel calabozo no podía mantener el ritmo, era como si el mismo calabozo decidiese no regenerarse más, sino eliminar la fuente del daño. Uranos le explicaba a Fels todo lo que estaba sucediendo en ese momento y todo lo que en su oración pudo sentir. En 1000 años solamente ha ocurrido esto una vez, y tan solo aquellos que habían vivido la historia, ni siquiera la familia Loki ni la familia Freya, incluso las dos familias más poderosas, Zeus y Hera, habían visto tal calamidad, tal monstruo que surgió aquella vez. Hura, que estaba explicándole entre risas a Bel, dijo: solamente pudimos sobrevivir 2, yo y ella, en aquella ocasión, hace 5 años. Y aunque todo esto parecía aterrador para todos, Hura, aquel Catman que estaba pues botado en el piso, temblando, empezó a hablar sobre su fascinación, sobre aquel fetiche de monstruos que tenía, sobre aquel día que cuando incluso se estaba miando y cagando encima, pudo ver la belleza para lo que él fue creado, para dominar aquella gran bestia. Así que durante 5 años investigó cómo poder volver a invocarla, hizo todo lo posible, domó grandes y sacrificó grandes cantidades de monstruos para poder verificar en dónde sería el momento indicado y la forma correcta para poder invocarlo. La capital del agua fue la indicada, ya que todos sus 3 pisos que la conformaban eran como si fuera un solo piso. Entonces decidió volver a hacerlo, decidió volver para lo que él creía que realmente era una diosa. Por primera vez Bel vio una mirada de súplica llenando el rostro de aquella hermosa elfa. Sus ojos azules, normalmente resueltos, vacilaban con desesperación. Era como si estuviera llorando sin lágrimas, como si estuviera mirando a través de él, rogándole a un fantasma del pasado que no siguiera adelante. Bel estaba desgarrado sobre el saber hacer o no hacer. Sencillamente no podía decir nada. Pero Hura no iba a dejar pasar este momento. Entonces vio a Ryu y le gritó: ¡ja! ¿Ahora quieres volverlo a hacer como antes? ¿Salvar tu preciosa vida sacrificando a tus amigas? Así finalmente pudiste eliminar a aquel monstruo. Entonces el desfigurado rostro de Ryu atacó. ¡Cállate! El Catman se rió. Bel quedó clavado en el suelo. Ryu echó la cabeza hacia atrás y gritó. Los 3 estaban atrapados en el caos de sus emociones enredadas. Justo en ese instante, un rugido retumbó a través del calabozo. Y bueno, listo chicos, hasta aquí vamos a dejar la narración de esta parte. Vamos alrededor de la página 150 del volumen número 13. Así que pues básicamente nos queda alrededor de
uno o dos videos máximo de este volumen número 13 y vamos directo para el 14. Muchísimas gracias a todas las personitas que están apoyando esta serie. Ojalá puedan suscribirse y nos vemos en los otros videos. Bye bye.